Muy buenas tardes a todos al programa Los Disidentes. Cómo implementar compliance y no morir en el intento es el segmento que tenemos todos los martes a la 1:00 p.m, en donde conversamos con especialistas del tema, el tema en compliance en general, pero sobre todo atendemos a temas específicos para poder llevar a la práctica realmente lo que queremos con la implementación de un programa de cumplimiento que espero yo que antes de que empezara este programa lo veíamos lejos y poco a poco hemos ido atendiendo las temáticas que de alguna manera nos ponen nerviosos o hay una incertidumbre de conocimientos y por lo tanto pues no nos atrevemos a implementarlo ya. Pues el día de hoy vamos a hablar de los comités de ética, que son un órgano que todo el mundo escucha acerca de, pero realmente el funcionamiento, quienes integran, características propias de este órgano resultan indispensables para la puesta en práctica del programa. Y el día de hoy tenemos a una experta en la temática, y digo experta porque creo yo es una de las personas con más experiencia en la materia que conozco. Cristi, bienvenida al programa del día de hoy. Realmente para nosotros es un honor tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Para mí también es un gran gusto y un honor estar aquí contigo. Agradezco la invitación y sobre todo pues lo que dices, pues ahí sí que poco a poco hemos ido conociendo un poco del tema de compliance en estos años que llevo yo en progreso, trabajando específicamente en esos temas, ¿verdad? Así que aquí lista y dispuesta a poder compartir contigo y con los que nos escuchan, ¿verdad? Súper, gracias Cristi. Les voy a contar un poquito del background de Cristi para que coincidan conmigo en lo que afirmé al principio. Cristi Ipich es oficial de cumplimiento en Cementos Progreso desde el marzo del 2009 a la fecha. En esa misma organización es coordinadora del comité COVEC, que es el Comité de Ética y Cumplimiento, y lo que nos lleva, digamos, a esta temática del día de hoy. Es miembro del Comité de Riesgos y Cumplimiento desde el año 2005, asesora del Comité de Finanzas también de febrero del 2005 al 2015, y perdón, no dije que es coordinadora del Comité de Ética desde el 2009, es decir, desde que es oficial de cumplimiento. Tiene el background anterior al oficial de cumplimiento de Cementos Progreso en Citibank, en Banco de Occidente, en Hampton Bank y en Price Waterhouse. Realmente llama la atención que antes de Cementos Progreso, el 2009, pues llevaba una vida un poco lejos de oficial de cumplimiento, siendo directora de instituciones financieras en estos bancos que les menciono. Realmente actualmente está cursando un diplomado en ética empresarial para construir la sostenibilidad, un curso en ética con el doctor Joan Fontadona de la Universidad de Navarra en el 2016-2017. Es gestora para obtener el premio World Most Ethical Companies por Hemisphere Institute por varios años constitutivos. Cristian, yo creo que ustedes se llevan el galardón de la cantidad de veces que se han ganado ese premio. Y por supuesto, si yo continúo hablándoles del CV de Cristi, pues no paro, porque desde el 2009 está en esta lucha del compliance y por supuesto en el fomento. Es una de las personas que más hace en relación a poder transmitir sus conocimientos al público en general, sobre todo a audiencias como las nuestras. Entonces, otra vez, Cristi, bienvenida. Yo creo que el tema de hoy es muy importante y lo vamos a desmenuzar poco a poco. Buenísimo, súper, gracias. Súper, entonces doy la introducción a lo que es, digamos, hablemos del comité de ética. El desarrollo y la efectiva implementación de un programa de cumplimiento no solamente recae en lo que la gente piensa que es, bueno, ya tengo mi código de ética y un par de políticas y ya está. O bueno, ya, Paola la vez pasada en el programa habló de los canales de denuncia, lo tengo, ya estuvo.
También debemos de contar con el recurso humano idóneo para que realice y ejecute una correcta implementación. Por supuesto que ya hablamos del oficial de cumplimiento en algunos segmentos y hoy me voy a centrar en el comité de ética. Se establece un comité para la aplicación del programa de cumplimiento en general. Tal vez, Cristi, empiezo con esa pregunta que es muy simple, pero creo que arrancamos para platicar del tema y es, ¿qué es un comité de ética? ¿Qué es este órgano del que vamos a platicar hoy? Pues en palabras como muy sencillas, el comité de ética. En nuestro caso, para empezarles ya a introducir un poquito para nosotros cómo lo hemos ido incorporando, nosotros tenemos la estructura de un comité de ética y cumplimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es ese comité de ética y cumplimiento? Es esta estructura de soporte y orientación para el cumplimiento de los procesos de compliance. ¿Qué quiere decir esto? Que permita crear y mantener una cultura de ética, ¿verdad? Ética y valores, y que tenga como resultado generar buenas conductas, una estructura de cumplimiento, cultura de cumplimiento, donde se generan buenas conductas, un clima organizacional basado en respeto mutuo, ¿verdad? Y a los valores de cada una de las organizaciones, ¿verdad? Donde velamos porque se cumplan esos procesos también. Para nosotros vemos también el cumplimiento y seguimiento a los procesos de gestión de la unidad de cumplimiento, a grandes rasgos. A ver, entonces es un órgano que, a ver, tiene muchas características y sobre todo responsabilidades. Entonces, dices, nosotros tenemos un órgano de comité de ética y cumplimiento. Entonces me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el comité de ética, pues las funciones del comité de ética y el oficial de cumplimiento? ¿Se complementan? Yo veo que tú eres oficial de cumplimiento y además eres la coordinadora del comité. Cuéntanos un poco. Claro, definitivamente se complementan. ¿Por qué? Porque como dices tú, el oficial de tu cumplimiento corporativo es quien administra, ¿verdad?, los comités de ética o el comité de ética, porque dentro de las diferentes organizaciones pueden haber diferentes unidades de comités. Hay diferentes unidades de negocio, y entonces lo que hace el oficial de cumplimiento es coordinar el comité para que se adopten las mejores prácticas de gestión del manejo de riesgos, de la implementación del programa corporativo, ¿verdad? Porque nosotros hemos basado nuestra unidad de cumplimiento en los sistemas de gestión de cumplimiento, ¿verdad? Hemos sido certificados bajo la norma ISO 37001. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el comité debe de supervisar todos esos avances de la agenda de cumplimiento, que la unidad de cumplimiento se trace, ¿verdad? Entonces, esta es una unidad, ¿verdad? Es una estructura en donde hay personas capacitadas, líderes multifuncionales, en donde apoyan a esta supervisión y avance de esos temas de cumplimiento, donde se revisan políticas y procedimientos, donde se establecen planes dentro de la organización, el tema de cultura, ¿verdad? Cumplimiento, ética y cumplimiento es el corazón integral de la cultura de la organización, ¿verdad? Entonces, tenemos que designar responsabilidades administrativas, por ponerlo así, para ese seguimiento de las buenas prácticas, de los procesos, de lo que se ha trazado la unidad de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, por el otro lado, coordina este comité, y el oficial de cumplimiento, para garantizar, que me imagino que tú has hablado de eso
cuando hablas del rol del oficial de cumplimiento es que debe de tener un rol independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no está metido en la administración del negocio. ¿Por qué? Porque tiene que tener esa potestad de independencia ante cualquier situación que se da dentro de la organización. Y para que estos procesos vayan más allá de los niveles más altos jerárquicos de la estructura. Entonces, el oficial de cumplimiento corporativo, en este caso en Cementos, que soy yo, le reporto al Comité de Riesgo, Cumplimiento y Sostenibilidad, que es esa máxima autoridad que existe en lo que son temas de compliance y teniendo un acceso directo a junta directiva, ¿verdad? Entonces, eso es las diferencias que principalmente vemos. Una pregunta, Cristi, y digamos, ¿podríamos hablar de un comité de ética sin que estuviera el oficial de cumplimiento como miembro? ¿O cuál sería tu recomendación ahí? Mi recomendación es que exista, sea parte el oficial de cumplimiento, porque de hecho es la máxima responsabilidad. Primero, yo recomiendo esa estructura de independencia del oficial de cumplimiento, lo que le da una jerarquía mucho más alta y aparte debe de ser el administrador de todos esos temas, porque al final del día es el responsable. Entonces es como que en lo personal siento que si yo soy la responsable de ejecutar, de supervisar, de establecer, de ir con cada unidad de negocio que se implementen todos estos procesos, pues yo tengo que rendir cuentas y como parte de mi rendición de cuentas lo hago a mi comité de ética y cumplimiento y a mi máxima autoridad, que es el comité de riesgo, cumplimiento y sostenibilidad. El comité de ética y cumplimiento tiene un rol más operativo que el otro, ¿verdad? Entonces es donde operativizamos todos esos temas de cumplimiento. Sí, en definitiva hay un relacionamiento estrecho que vale la pena darle continuidad a esa relación de trabajo. Nos vamos a corte unos minutitos, Cristi, y volvemos para seguir hablando del tema. Let your ears go outside for once. FM 100. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Hola Jaguares, ¿quieren ganarse 1 millón de quetzales en publicidad para su negocio? Grupo Publish, Guatevisión, Prensa Libre, Grupo República e Infinita 100 te recuerdan que el 31 de mayo vence el plazo para que te inscribas en www.entrejaguares.com y muestres tu garra para emprender. No lo dejes para última hora. Es una oportunidad única e irrepetible. www.entrejaguares.com. Inscríbete, porque con 1 millón en publicidad, tu emprendimiento podría crecer exponencialmente. Entre Jaguares. ¿Sabes por quién vas a votar? De verdad sabes. Infórmate en yovotomejor.com. Solo el voto bien informado significa saber quién está detrás de las decisiones importantes. yovotomejor.com. Todo sobre tu candidato. Movimiento Cívico Nacional. Regresamos al programa ¿Cómo implementar compliance y no morir en el intento? Estamos con Cristi Ipish, oficial de cumplimiento de Cementos Progreso, hablando de un órgano muy importante en la implementación de los programas, que es el Comité de Ética.
Ya hablábamos en la primera parte, Cristi, de qué es un comité de ética, cómo se relaciona con el oficial de cumplimiento. Decías realmente que hay una conexión muy íntima entre el oficial y el comité que vale la pena que estén relacionados. Pero realmente quiero que entremos a hablar un poco de sus funciones. Cuando nosotros hablamos de un comité de ética, y me incluyo, inmediatamente pensamos es el que recibe las denuncias, porque, a ver, reciben, resuelven y atienden las denuncias en todo sentido. ¿Es esto lo que deberíamos de pensar de un comité de ética? ¿Está bien? ¿O hay otras funciones que sin lugar a dudas estamos dejando a un lado por centrarnos en eso? Cuéntanos un poco de esas funciones que tiene el comité de ética y cómo lo has manejado. Sí, definitivamente. Algo bien importante que quiero mencionar es que cada estructura de comités de éticas y cada rol que desarrolla cada uno de los comités también está muy ad hoc a cada una de las organizaciones. Lo que yo diga, o sea, no está escrito en piedra, es lo que a nosotros nos ha funcionado, y yo investigué mucho y sigo constantemente investigando y tratando de tener las mejores prácticas de lo que me hace a mí más eficiente en el manejo de las denuncias o en el manejo de esas estructuras de esos comités. En mi caso, en nuestro caso como Progreso, nosotros en la unidad de cumplimiento recibimos todas las denuncias, todas. Nosotros no, digamos, el comité de ética se junta una vez al mes. Entonces, para mi punto de vista, para ser más dinámico esta resolución de denuncias, está esta estructura que día a día analizamos, ¿verdad? En mi caso, pues yo tengo a alguien que me apoya directamente en temas de investigaciones, tengo a otras personas que me ayudan en la parte de procesos y otro como es el tema de manejo como de back office y todo el tema de capacitaciones. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que hay muchos roles que el comité de ética ve. Supervisamos toda esa agenda de cumplimiento, no solamente el tema de lo que son recibir y analizar denuncias. ¿Por qué? Porque ahí se filtra el cumplimiento para nosotros del sistema de gestión antisoborno. Ahí se filtra como primera filtración, revisamos y evaluamos las políticas de cumplimiento corporativas, revisamos constantemente nuestro código de valores, ética y conducta, y vemos esa evolución en nuestra cultura. Es un apoyo de seguimiento. El comité es responsable de apoyar a la vena a esa cultura organizacional. Nosotros trabajamos, nuestros procesos están basados en ERM, que es Enterprise Risk Management, que es COSO ERM. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestros procesos están basados en controles y dentro de esos controles metemos todos los controles de compliance. Entonces le damos ese seguimiento también a la parte de que se integren los controles y en nuestros procesos que están basados en riesgos, esos procesos. Entonces hacemos todo ese análisis, manejamos estas matrices, o sea, nosotros manejamos riesgos. Es un tema bien integral. Promovemos los canales de comunicación, promovemos las capacitaciones. Aquí validamos las capacitaciones, porque es todo ese rol para tener una cultura de cumplimiento. Entonces son muchos temas que se adecúan constantemente y se revisan constantemente en el comité de ética para ir gestionando eficazmente a los riesgos a los que nos enfrentamos de cumplimiento, de soborno, de corrupción constantemente. Entonces, a grandes rasgos, nuestro comité es y el aspecto que nosotros le damos al área de ética y cumplimiento corporativo, creo que es un poquito fuera de lo tradicional.
Cristi, y una pregunta, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre han llevado, digamos, esta estructura en la que conocen todos los aspectos que nos acabas de mencionar? ¿O empezaron viendo solo denuncias y evolucionaron? Lo digo porque en la audiencia tenemos empresas de todo tamaño y vale la pena también saber si hay una evolución o desde un principio nos deberíamos de plantear, bueno, no, en realidad el comité debiese ver todo, por supuesto, al nivel y el tamaño de la empresa, pero así. ¿Qué nos cuentas de la experiencia en Progreso? Definitivamente hemos ido ha sido un crecimiento y un desarrollo. Como bien decías tú, yo entré, yo tengo casi 15 años de estar ya en el rol de oficial de cumplimiento y arrancamos en el 2005. Cuando yo entré al comité, lo primero que trabajamos fue en nuestro código de valores, ética y conducta. Para nosotros es una empresa familiar, es una empresa grande, pero es una empresa en donde plasmamos ese legado de nuestro fundador. Entonces tiene mucha mística nuestra cultura yo te digo, yo tengo 18 años de estar relacionándome y viviendo, y se respira, se huele, se siente esa cultura. Es cierto, hemos evolucionado como empresa y el área de cumplimiento empezó con eso de poco en poco, tratando de meter muchas cosas, establecer políticas, procedimientos, y como que esas bases uno creo que tiene que definir las prioridades, pero sí basado en su código de valores, y establecer las políticas principales para que esas sean, porque no podemos empezar con todo, y sí considero que es importante desde el inicio arrancar con un comité ético. Nosotros, como tú dices, desde que yo soy oficial de cumplimiento, yo vengo de una cultura en donde el compliance era muy fuerte. En la parte, tú me decías, el sector bancario, pero en Citibank. Y sí. Yo vivía, respiraba, es más, yo capacitaba a los bancos en temas de anti-money laundering, anti-soborno, anticorrupción, anti-boycott, todo lo que tenía que ver en ese entonces, siendo una empresa regulada por el SEC, entonces toca. Y me tocaba hacer estas capacitaciones y participaba en el comité de compliance. Entonces ahí vas viendo de la importancia de tener un comité chiquito que sea como un comité de eje que nos va a dar la brújula hacia dónde ir, y que sea un comité integrado por muchas personas para que tenga una diversidad de áreas, tanto operativas, ¿verdad? El gerente, el CEO, auditoría, recursos humanos, legal, gerentes de las plantas, ¿verdad? Y ad hoc uno invita cuando hay situaciones que se dan en cada, ¿verdad? Súper, Cristi, y me encanta escuchar, digamos, esa experiencia, porque que a todo el mundo le quede claro que la evolución del compliance va respecto a cómo uno va madurando dentro de la organización. Esta temática que resulta importantísimo. Yo creo que poco a poco las empresas se dan cuenta cuando lo implementan de la necesidad de ir creciendo el programa. Pero hablemos un poco, la parte aburrida, digo yo, pero realmente me interesa mucho saber de dónde viene la regulación del comité de ética. ¿Quién me obliga en realidad a tener un comité de ética o no me obligan? En realidad son las buenas prácticas. ¿De dónde podríamos ir a la bibliografía a ver? Bueno, realmente, si quiero saber sobre los comités de ética o de dónde viene este tema, ¿a dónde me voy, Cristi? Bueno, hoy en día la ventaja de que tenemos unas plataformas donde tenemos a la mano todo, ¿verdad? Hay entes, y quiero empezar porque la regulación, como tú sabes, en Guatemala no hay una regulación que dictamine que las empresas tenemos que tener una estructura de compliance que dictamine que
haya un oficial de cumplimiento, a menos que seas una entidad regulada por la Superintendencia de Bancos, que tiene que tener el oficial de cumplimiento, que tiene básicamente un rol bien limitado en ver temas de lavado, temas de fraude, en temas financieros, que es bien limitado. De mi punto de vista, yo investigué muchísimo desde el principio. Yo tuve la ventaja que los directores de Progreso me dieron el rol y me dijeron, queremos hacer algo que realmente nos aporte. Y esa es una clave, ¿verdad? Donde si nos vamos a lo que tú dices, a lo aburrido, a lo que es el oficial de cumplimiento, y que yo tengo que ver que estén todos los procesos establecidos y que tiene que ser así, y que voy a ver las denuncias y voy a ser súper rígida y que yo voy a tener toda esa estructura y como reloj. Eso no es la realidad. La realidad es que, claro, establecemos políticas, procedimientos. Yo me apoyé muchísimo, volviendo a ese tema, con Ethisphere Institute, como hablas tú. Está también Compliance Week, que son estructuras. Está también Ethics Point. Hay una cantidad de empresas también locales que están ahora trayendo y que tienen capacitaciones. Hay muchísimos, ¿verdad? Donde hasta la dinámica de cómo presentar tus casos, de cómo capacitar, hoy en día es un storytelling que nosotros hablamos y contamos, y así como les estoy contando yo ahorita el tema de cómo hemos evolucionado definitivamente. La parte de regulación, empresas reguladas, registradas o que están que son públicas en el SEC tienen regulaciones bien estrictas. Nosotros en Guatemala no. Entonces podemos apoyarnos en todas estas organizaciones de Estados Unidos que nos ayudan. También hay en México, ¿verdad? También hay empresas que apoyan este tipo de estructuras que nos pueden guiar a hacerlo de una forma adecuada a los requerimientos internos. ¿Por qué? Porque no hay una ley, una regulación que nos obligue. Nosotros somos una empresa que nos enfocamos y buscamos las mejores prácticas. Entonces, cuando hace 10 años, 11 años, en realidad hice la primer gestión con Ethisphere Institute para participar como una de las empresas más éticas del mundo, la verdad que nos metimos para hacer un benchmark de cómo estábamos ante estas mejores prácticas. ¿Qué le hacía falta a la empresa? ¿Qué nos hacía falta? Hoy por hoy, 10 años más tarde, que hemos sido reconocidos, definitivamente ha sido de mucha demanda. ¿Por qué? Porque esta organización a lo largo de los años ha venido incrementando los procesos, y el área de cumplimiento ha crecido, y hace 15 años a lo que era hoy, las empresas se enfocan en tantas cosas, tanto más amplio, ¿verdad? Entonces, definitivamente nosotros nos apoyamos mucho con eso. ¿Por qué? Porque queremos ir arriba, ¿verdad? Entonces estamos bajo empresas con estándares mundiales, donde empresas reconocidas, ¿verdad? Financieras, empresas manufactureras, empresas como Gap, Starbucks, como Capgemini, y hay así Millicom, sin número de empresas que tienen estas estructuras, y nosotros hoy por hoy nos comparamos con estas mejores prácticas, y es mucho trabajo, y es un reto que año con año vamos viendo cómo ir cumpliendo con eso. Entonces nosotros nos agarramos de acá, y ahí hemos donde ido creciendo esos aspectos.
Sí, la verdad es que, bueno, tomando en cuenta que no hay una regulación que nos diga, bueno, esto hay que hacer y estamos obligados a, es como un arma de doble filo, porque sí, en base a las buenas prácticas, sin lugar a dudas está probado la necesidad de este órgano. Sin embargo, nadie los está obligando, ni mucho menos. Entonces, es lo mismo que la temática en compliance en general. Hoy, si no somos una organización regulada como persona obligada ante la IBE, por lo menos en Guatemala, pues no hay ninguna obligatoriedad de crear programas de cumplimiento versus, digamos, en regulación comparada, que sí lo tenemos. Lo mismo entonces sucede con hablar de los comités de ética en sí. Pues yo creo que a la audiencia le sirve muchísimo haber escuchado dónde podemos ir a ver las buenas prácticas en la materia para por lo menos ir a revisar y hacer ese benchmark que ustedes hicieron hace ya unos cuantos años y decir, bueno, aquí estamos, ¿qué nos hace falta? Para ir trazando, digamos, un plan de trabajo en general. Y Cristi, realmente cuando hablamos de regulación y dónde puedo encontrar, lo que vamos a buscar es cómo lo formo, con quién lo formo, ¿será que lo estoy formando de una manera correcta? Ya vi la necesidad de tener este órgano. Realmente, ¿cómo nos recomendarías tú de crear este órgano dentro de la organización? ¿Quiénes son los miembros adecuados para crearlo? Tenemos unos minutos antes del corte, hablamos un poquito y regresamos con la temática. Para mí, como hablamos anteriormente, el oficial de cumplimiento corporativo debe ser el coordinador del comité y que participen personas de alto nivel. Nosotros, como somos regionales, ya tenemos por regiones nuestro comité, pero el core, para cuando si queremos arrancar con un comité, debe de ser las personas de más alto nivel en el aspecto de recursos humanos, el área de legal, auditoría, el CEO o gerente designado, alguien de la parte operativa. Creo yo que por ese lado puede arrancar. Yo no soy partícipe de comités de 15 gentes y es para mí 6 personas es suficiente. Te voy a cortar ahí, vamos a ir a corte y voy a regresar a hacerte unas preguntas relacionadas a esto. Perfecto. Infinita Cielo. Hablamos inusual. El Diplomado Universitario en Teología de la Universidad Rafael Andívar le ofrece la oportunidad de profesionalizarse en el campo de la teología para analizar y explicar su fe, responder a los desafíos del mundo actual y convertirse en un agente de cambio. 35 años de trayectoria al servicio de la sociedad y la Iglesia en Guatemala. Solicite su entrevista al 2426-2537 o escríbanos al correo teología@url.edu.gt. Síganos en Facebook, URL Facultad de Teología, Universidad Rafael Andívar, identidad jesuita en Guatemala. Si crees que todos los candidatos son la misma historia, ¡cámbiala! Infórmate en yovotomejor.com. Solo el voto bien informado puede cambiar la historia por un gobierno que vele por Guate. Yovotomejor.com. Todo sobre tu candidato. Movimiento Cívico Nacional. Verlos crecer, verlos reír. Queremos que siempre tengan un hogar. Dejar atrás la soledad, hacerlos sentir el calor familiar. Somos aldeas infantiles, SOS. En Guatemala y 136 países brindamos protección a más de 2 millones de niñas y niños. Aldeas infantiles SOS. Apóyanos con tu donativo. Cada mañana tómale el pulso al acontecer nacional y mundial, con análisis profundo y debate intenso de los temas que hacen historia en Pulso Republicano. Acompaña a Mariano Rayo, Carmina Valdizán y Luisa Fernanda Toledo de lunes a viernes de 6 a 9 horas en Radio República, por Infinita 100. Regresamos entonces al programa
cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos con Christy Ipish hablando del Comité de Ética, y antes que nos fuéramos a corte nos decía, yo no soy partidaria de comités grandes, más de 6 personas, no. Hablemos un poco de eso. ¿Realmente atiende la cantidad de personas al tamaño de la empresa o es realmente, digamos, un no porque demasiadas opiniones, hay, digamos, una imposibilidad de llegar a un acuerdo? ¿O por qué estás en contra de esto? ¿O cuál es tu base para decirlo? Cuéntanos un poco eso. Yo lo que veo personalmente, definitivamente, hay momentos que son más personas en el comité, depende de la temática que se vea, pero creo que nosotros tenemos una dirección de nuestro comité de ética que viene de lineamientos muy claros establecidos por la Junta Directiva. Y estos lineamientos establecidos y ejecutados por la unidad de cumplimiento, y el rol del comité de ética es velar por todo lo que yo les decía, ese cumplimiento de esa agenda. Eso es algo muy personal. Yo soy alguien que me gusta mucho el resguardar la información cuando se hablan temas de denuncias, si hablamos temas de estrategia, de cumplimiento, involucramos a las personas que tengan que estar, pero creo que las personas que tienen que estar tiene que ser un comité multifuncional. Para mí eso es lo que me gusta, a nosotros nos ha servido, no está escrito en piedra. Hay 1000 formas de hacerlo. Si la gente quiere tener 25 gentes, las puede tener. Siento que no es eficiente. Siento que tiene que haber una diversidad de personas, porque cada uno le aporta de una forma diferente a estos temas. Nosotros, este es el comité como corporativo. Nosotros tenemos el comité Guatemala, regiones, ¿y por qué? Porque 80% de nuestro negocio o más, 85% es Guatemala y el resto son regiones. Entonces, por ahora entonces hay 3-4 comités ya. Entonces se van abarcando diferentes temas. Entonces, por eso en cada comité hay cierto número de personas, pero son diferentes. Entonces, tal vez a eso me refiero yo también, que ese número nos ha funcionado bien en los diferentes comités. A la larga son muchas gentes, muchas personas, que abarcamos mucho, y todos en la organización somos responsables del cumplimiento y vivencia y modelaje de nuestros valores en la organización, entonces, y de nuestros procesos. Entonces esa responsabilidad le recae a cada quien. Super, Christy. Y hablando de eso, digamos, de la naturaleza del comité de ética, tengo, digamos, lista una pregunta para ver qué piensas tú. Hay organizaciones que decían, voy a tercerizar mi comité de ética, que sea personas afuera de la entidad, porque no quiero que se conozcan los temas adentro. ¿Consideras que eso es una buena práctica o vas como más de acorde a que sean personas a lo interno, que conozcan la organización? ¿Qué piensas de eso? Yo creo que para poder abordar los problemas a los cuales día a día nos enfrentamos, o hacia las estrategias, hacia esa agenda, hacia esas responsabilidades que hay, yo creo que tiene que ser alguien que tenga esa cultura, alguien que viva por esa cultura. Yo quiero promover la cultura de mi organización con otras personas que no tienen esa cultura. Para mí no es muy coherente. La manera de establecer políticas y procedimientos, hay mucha teoría que me dice cómo lo tengo que hacer, pero cada una de las organizaciones lo hacemos a nuestra manera, y no hay una manera buena o mala, sino que hay maneras de hacerlo y de ser funcionales,
ser eficientes, y hay formas innovadoras de establecer. Claro, hay cosas como muy establecidas, ¿verdad? Digamos, nosotros estamos certificados bajo la norma ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, pero nosotros lo ampliamos a anticorrupción, porque la norma ya lo permite, entonces lo ampliamos a lo que es corrupción, y ese sistema de gestión tiene requisitos establecidos como un sistema de gestión que uno debe de cumplir. Pero me dicen, mire, es que usted debería de tener estos procesos y hacer esto, pero no me dice cómo hacerlo. Entonces, la forma ya de cómo hacerlo queda en la estructura y queda en cada una de las organizaciones. Yo sí creo, en lo personal, que tiene que ser alguien que conoce la organización para poder abordar directamente. Sí, no es tanto como piensa la gente, bueno, que conozca la organización, sí, y también otro tema es, bueno, tienen que ser abogados los que están adentro del comité de ética, hablan mucho de profesiones. Entonces, ¿qué perfil realmente es el que tiene que tener el miembro del comité de ética? Muy bien lo acabas de decir tú, alguien que conozca la organización. Por supuesto que la gente le tenga confianza si es que llega a ser un comité de ética, digamos, público o conocido, porque, a ver, teniendo personas que de alguna manera no le da confianza a las personas y decir, esta es la persona que va a recibir las denuncias de la organización, de alguna manera estamos poniendo ahí una barrera para que la gente utilice el canal de comunicación. Pero va más allá que profesiones, que puestos, que realmente personas que formen parte de la organización, se sienta la cultura de la organización. Y tú decías algo importante, que es que altos mandos. ¿Por qué decías lo de los altos mandos? ¿Por qué es importante eso? Yo creo que puede haber una mezcla, pero nosotros, digamos, en el comité corporativo es donde está ese tone at the top. Y luego viene los siguientes, y claro, son gerentes de alto nivel también, pero son personas tal vez un poco más operativas, digamos, Guatemala, pero son personas que definitivamente, como dices tú, íntegras, con valores, respetadas, que son líderes dentro de la estructura de la organización. Digamos, hemos pensado hacer un como balance de las posiciones, pero al ser los líderes de las áreas nos ayuda como a establecer esos lineamientos de arriba para abajo, ¿verdad? Para eso es que nos ayudan. Y ese tone at the top es tan importante porque you walk the talk, ¿verdad? Entonces, desde arriba, desde la junta directiva, nosotros recibimos esa información y ese feedback de que cumplimiento y los valores son lo primero, ¿verdad? Ok, súper, Cristi. Y una pregunta en cuanto al funcionamiento del comité. ¿Ustedes cómo lo hacen? En cuanto a cómo funciona, me refiero a cada cuánto se juntan, cuánto duran sus reuniones, mandan agenda antes de tener las reuniones, si no tienen denuncias no se juntan. Cuéntanos un poco cómo funciona eso en la práctica. Nosotros tenemos ya un proceso maduro, ¿verdad? Bastante maduro, en proceso de maduración en las otras regiones, pero hay una estructura en donde en estos comités hacemos compromisos de cada una de las unidades para cumplir con toda la estructura de cumplimiento dentro de la organización, tanto en temas de capacitaciones, en temas de clima organizacional, en temas donde, acuérdate que para nosotros el ver denuncias es una patita del comité. Para nosotros el comité, aunque no haya ni una denuncia, se junta, porque hay muchos temas de seguimiento.
¿verdad? Temas de seguimiento digamos, nosotros ahorita en mayo es nuestro mes de cumplimiento, estamos en capacitaciones, estamos en activaciones, estamos yendo a las plantas, a las diferentes sedes, tenemos actividades. Ahorita tenemos un proyecto re lindo que se llama Píntate con los valores de nuestro COVEC, ¿verdad? Entonces te pintas y hay fotos y hay 1000 cosas y hay capacitaciones, hay que hacer. Entonces todos esos seguimientos, igual seguimientos de temas de procesos, donde se está, acabamos de tener hace 2 meses ya la recertificación del sistema de gestión, entonces hay seguimientos que vemos, entonces nos juntamos una vez al mes a darle ese seguimiento. Aparte hay reuniones dedicadas, yo me junto con las personas con los que vemos procesos todas las semanas, de mi área, ¿verdad? Obviamente. Está bien, el trabajo es duro. Nos vamos a corte, Cristi, y regresamos para hacer unas últimas preguntas sobre este programa. Regresamos en unos minutos. Radio Infinita. Estás entre inusuales. Vota por un mejor candidato y no por la canción más pegajosa. Infórmate en yovotomejor.com. Un voto bien informado es más seguridad, más oportunidades y menos promesas falsas. Yovotomejor.com. Todo sobre tu candidato. Movimiento Cívico Nacional. Que mamá siga siendo la influencer más importante de tu vida. Dale un Samsung Galaxy A04S por 199 quetzales al mes. Un Xiaomi Redmi Note 11S 5G por 299 quetzales al mes. O un Huawei Nova 10 SE por 399 quetzales al mes. Con redes, música y llamadas ilimitadas. Además, YouTube gratis. Adquirilos en puntos de venta para que mamá disfrute del internet más rápido de Guatemala. ¡Claro que sí! Llegó mayo, el mes del experto en Construfácil y estamos de fiesta. Ven a Construfácil y celebra con nosotros las mejores ofertas. Herramientas Total desde 299 quetzales, 20% de descuento en acril techo Zika, sanitarios desde 410 quetzales y lavamanos desde 255 quetzales. Variedad de pisos desde 56 quetzales el metro cuadrado y mucho más. Y recuerda, amigo especialista, inscribirte en el Club del Experto. Construfácil, todo en un solo lugar. Con Intermut, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado, sin importar la ubicación o destino. 30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermut.com. Con Intermut, mudarse es fácil. Regresamos al programa Cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos con Cristi Ipish, oficial de cumplimiento de Cementos Progreso, hablando del comité de ética, y nos contaba un poco el funcionamiento del comité, que se juntan cada mes, pero específicamente de temáticas casi que todas las semanas. Un poco, realmente, Cristi, atiende a las necesidades de la empresa entonces. Totalmente. Así es. Y acuérdate que el área de compliance es un área de ética y cumplimiento, es un área pues súper en crecimiento, ¿verdad? Y hay mucho todo el tiempo, y es un área muy dinámica y digamos, nosotros todo el tiempo, ¿por qué? Porque los procesos no son estáticos, nunca, ¿verdad? Entonces evolucionamos, crecemos. Factor humano es un factor al que hay que meterle mucho en esta área donde capacitamos, apoyamos, y algo bien importante que a mí me encanta reforzar esta es la parte dura de la parte de cumplimiento. Por el otro lado del área de ética y cumplimiento tenemos un lado donde somos un apoyo estratégico para cada una de las gerencias. ¿Por qué? Porque
con nosotros en el área de cumplimiento o conmigo vienen gerentes a pedirme soporte de que quieren integrar los procesos de diferentes áreas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, puede ser a través de denuncias, a través de que ellos vienen directamente conmigo. ¿Qué hacemos, verdad? Hay denuncias tan complejas, porque eso es otro tema que no hablamos, pero cómo las denuncias se van volviendo más a medida que maduran los sistemas, porque maduran los sistemas, maduran todo el tema de cumplimiento, la parte de ética, la parte de qué denunciar, cómo denunciar. Nosotros motivamos mucho a que el colaborador hable con su jefe, con recursos humanos, y cuando venga con cumplimiento sean temas de procesos o sean, como les decimos nosotros, bombas, ¿verdad? Lo cual hay de todo un poco, y como eso evoluciona, entonces hay denuncias que nosotros vemos esos procesos integrales a lo largo de la organización. ¿Por qué? Porque no se trata solo de decir, yo recibo una denuncia, Juan Pérez robó y se va Juan Pérez. Nosotros somos ese apoyo que ayudamos a soportar, evaluar y resolver el problema desde adentro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros revisamos los procesos, cómo se dieron los procesos, metemos auditoría interna, metemos a los responsables del área y los hacemos responsables a cada quien, que cada quien cumpla su proceso para tener una solución integral. Porque un proceso no es solo lo que yo hago, sino que un proceso es integral en toda la organización. Hay muchas áreas involucradas, ¿verdad? Lo vemos así como en matrices. Entonces, ese rol es un rol muy importante que nosotros trabajamos y aparte de todo, formamos comités para resolver estructuras y situaciones como más complejas de procesos dentro de la estructura organizacional. Súper, Cristi. Y hablando de resoluciones, digamos, del comité de ética, yo tenía una pregunta preparada que era, ¿lo que resuelve el comité de ética es vinculante o no es vinculante? Y te voy a dar un poquito más de contexto también porque muchas dudas alrededor de lo que hace el comité de ética va hasta dónde llega digamos, esas facultades del comité de ética. Me imagino que ustedes han recibido muchas denuncias que dicen, esto se sale de nuestra competencia, la tenemos que mandar a juzgados o contratamos un abogado externo. ¿Cómo funciona eso de la resolución de casos? Primero, ¿es vinculante o no es vinculante? Es decir, lo que decía el comité de ética se hace, las sanciones en base, me imagino que tiene una política de sanciones disciplinarias o el reglamento interior de trabajo. Y luego, ¿cómo deciden qué saco, qué no saco, qué tengo que decidir, qué no puedo decidir? De hecho, yo en la unidad de cumplimiento recibimos todas las denuncias, mas sin embargo no todas se van al comité. Hay unas que se resuelven súper rápido, hay otras que están fuera del alcance, que como dices tú, bueno, miren, este es un tema legal, regulatorio, y se le da seguimiento. Ya como un seguimiento de, mire, tiene que llevarse a cabo este proceso y eso es la importancia de que tú tienes al CEO, que tú tienes al gerente, que tú tienes al director de recursos humanos, en nuestro caso al gerente legal, gerente corporativo de legal, al gerente corporativo de riesgos o del auditor interno, y estoy yo. ¿Por qué? Porque son resoluciones consensuadas en donde las cabezas están ahí. Entonces lo que sale, pues, ¿verdad? Entonces, claro, imagínate tú en este tipo de comité, yo recibo la resolución de cómo se debe de llevar, se debe de proceder, ya se ha investigado, se ha revisado, creo que nadie va en contra de ¿por qué? Porque nosotros llevamos
los procesos de investigación son... Eso es otra hora. Es otro programa. Ese es un programa bien interesante, porque es la forma en que se hacen esas investigaciones y toda esa parte. Entonces, no es un tema de que llega la denuncia y miren, esta es la denuncia, veámosla aquí, y no. Ya llegó mascada, masticada, procesada, evaluada, y siempre se involucra al jefe. Entonces, si hay un problema, el jefe, ¿qué quiere? Que lo ayudes y que lo apoyes. Entonces, cuando va al comité, el mismo jefe pide, ya, y dice, miren, yo les digo, miren, esto está tan complicado. Ya vimos todos estos procesos, lo vamos a ver en el comité. Y aquí lo vemos y lo presentamos, y a veces hay cosas que tú dices, de verdad que yo no le di ese twist, y uno a veces estando en el día a día, está uno compenetrado y a veces estos señores al verlo de fuera pues es un tema. Entonces esa es la parte buena, ¿verdad? De que ellos lo vean, lo evalúen, y la verdad que sí sale como un dictamen del comité para llevarse a cabo y ejecutarse. Ok. Super, Cristi, nos quedamos sin tiempo para platicar un poquito más del Comité de Ética. Yo creo que da a otro programa entero del funcionamiento de un Comité de Ética, pero nos queda muy claro, digamos, las bases de la práctica del Comité de Ética, y por supuesto alentar a la gente a que no es una composición complicada de hacer adentro de una organización, más bien se necesita para efectos del apoyo a la implementación de políticas y procedimientos que hagan. Muchísimas gracias, Cristian, por tu experiencia y conocimiento. Y pues a toda la audiencia, gracias por escucharnos. Nos pueden oír en Spotify también, en el canal de eCompliance. Yo soy Paola de la Torre, estoy hosteando de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Y hoy estuvimos con Cristi Ipish. Muchísimas gracias, Cristi. Gracias por la invitación y estoy a la orden. Un fuerte abrazo. Igualmente. Los comentarios emitidos durante este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores y